El examen ortopédico es una herramienta que aplica técnicas para el acercamiento diagnóstico del paciente que padece alguna enfermedad del sistema músculo-esquelético. Este complejo incluye los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los músculos y los nervios que le permiten a un animal moverse, trabajar y ser activo. El examen ortopédico se divide en tres fases, las cuales son estática, dinámica y palpación. Vamos a comenzar con el examen en estática. Esta parte del examen se efectúa cuando el paciente se encuentra parado, tranquilo y permite su evaluación para poder observar su estructura corporal, presencia de soporte y distribución del peso, posición adquirida, temblores, articulaciones asimétricas, tumefacciones de tejido blando, atrofia muscular y alineamiento de dedos. La siguiente parte del examen es la dinámica. El aspecto de evaluar en este tipo de examen es la locomoción, la cual se debe realizar en un espacio abierto para hacer que el animal camine a distancias largas, que trote, que camine en círculos cerrados, que suba y baje escaleras. Se debe observar el desplazamiento en todos sus ángulos, de frente, caudal y en ambos flancos. La palpación es la aplicación de los dedos con cierta presión sobre la superficie de un cuerpo con el propósito de determinar su consistencia, mientras que la manipulación es la evaluación del movimiento articular. Inicialmente se debe palpar en forma gentil, de tal manera que el animal entienda que no se le desea lastimar. Si no se obtiene respuesta dolorosa, se incrementa la fuerza en la palpación, observando si hay lesiones dérmicas, disminución de masa muscular, inflamación, presencia de masas, aumento de volumen en articulaciones, malformaciones, asimetría por aumento de volumen, crepitación en articulaciones, inestabilidad articular, disminución del rango de flexión o extensión y dolor. Para la auscultación de la cabeza y la columna vertebral, el paciente puede permanecer en cuadripedestación o en decúbito ventral. Primeramente, la cabeza se debe observar de frente para valorar la simetría del cráneo. La mandíbula se debe palpar en toda su longitud, incluyendo su porción lateral, rostral y lingual. Se retraen los güelfos y se verifica la oclusión y el tipo de mordida. Se abre y cierra el hocico para evaluar la articulación temporomandibular. La sínfisis mandibular se examina desplazando lateral y medialmente al presionar los incisivos con el índice y el pulgar. Costillas y columna vertebral. Con ambas manos se palpa la integridad y estructura de los arcos costales hasta llegar al esternón. La columna vertebral se evaluará en sus regiones cervical, torácica lumbar y coxígea, haciendo movimientos de flexión, extensión, lateralización de la cabeza y del cuello. Para revisar los procesos espinosos, se toman entre los dedos índice, medio y pulgar, palpando su integridad. Para esta región se debe inspeccionar la longitud de cada uña observando el desgaste y sus características, separar los dedos del paciente y examinar la integridad del espacio interdigital y los cojinetes. En las falanges se inspecciona de distal a proximal cada articulación interfalángica y metacarpofalángicas, aislando sus movimientos y valorando tanto flexión como extensión. Se debe efectuar tensión lateral y medial en cada articulación para determinar la integridad de los ligamentos colaterales y el rango de movimiento. Es necesario que durante la manipulación se perciba de manera permanente la expresión facial del paciente y su respuesta a la manipulación. Metacarpo y carpos. Se palpa con la yema de los dedos el área dorsopalmar para revisar la integridad de los metacarpos y carpos. Se realiza flexión y extensión de la articulación carpal, la cual debe estar limitada a 10 grados. Después se aplica tensión medial y lateral en dicha articulación. Se palpa toda la estructura ósea del radio. Se evalúa la integridad de los ligamentos colaterales de la articulación del codo. Con la yema de los dedos se palpa toda la superficie del brazo del paciente de distal a proximal, hasta llegar a la axila. Evaluar la conformación y continuidad ósea, así como la masa muscular del bíceps y tríceps. Se palpa la masa muscular de la zona escapular. Después se hacen movimientos de flexión y extensión completa de la articulación escápulo-humeral.
Tarso y huesos del tarso. Se palpa con la yema de los dedos toda el área dorsopalmar, realizando movimientos de flexión, extensión, tensión medial y lateral de la articulación. En la tibia se palpa toda la estructura ósea de este hueso, de distal a proximal. Las estructuras a evaluar son la tuberosidad de los malleolos lateral y medial, cuerpo de la tibia, fíbula y tuberosidad tibial. En caso del fémur, la evaluación es un poco difícil debido a las masas musculares que lo rodean. Para su inspección se toman como puntos de referencia el trocánter mayor y el cóndilo lateral. Se traza una línea imaginaria entre estos dos puntos y se palpa el cuerpo del fémur para poder evaluar el trocánter mayor, el cóndilo lateral, bíceps femoral, músculo semitendinoso, músculo tensor de la fascia lata y músculo sartorio. En el caso de la rodilla, la inspección es mucho más complicada y existen varias técnicas, pero la más básica es colocar al paciente de cúbito lateral y se palpa la articulación fémuro-tibio-patelar. Se valorará el rango de flexión y extensión y la posible presencia de dolor y crepitación. El examen neurológico es la evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. Este se hace como complemento al examen físico general, cuando se sospecha de algún problema neurológico, y se requiere del historial clínico del paciente para llegar a un diagnóstico efectivo. El examen neurológico se inicia con la observación. Aquí se evaluará el estado mental, la postura y la marcha del animal. En el estado mental deberemos detectar desorientación, delirio, confusión, depresión, estupor y coma. Para las posturas deberemos detectar algunas posturas anormales como ladeo, inclinación de la cabeza, giro, torsión de la cabeza y cuello, cabeza baja, entre otras. En la marcha deberemos de dejar que el animal camine sobre superficies distintas como pasto o pisos. En toda exploración neurológica debemos realizar una palpación sistemática y ordenada. Esta se debe realizar de manera caudocraneal o craneocaudal para saber en qué estado se encuentra la piel y el sistema músculo-esquelético. Aquí se va a evaluar si hay alguna deformación ósea o bien la forma, el cuerpo o el tamaño de algunos músculos del cuerpo. Las reacciones posturales son las respuestas complejas que hacen mantener la postura normal y de estación en los animales. Esta evaluación nos permite conocer si hay lesiones nerviosas que no afecten a la marcha o al movimiento del animal. En la prueba de la carretilla estamos evaluando las vías aferentes sensitivas y vías propioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. En la prueba del salto evaluamos las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y vías motoras descendentes de cada extremidad. En esta prueba, el animal extiende las extremidades antes de caer al suelo y camina hacia caudal hasta recuperar la postura normal. Aquí se evalúa el sistema vestibular, las vías motoras descendentes de extremidades posteriores, además de las aferencias propioceptivas ascendentes. La prueba de hemistancia o hemimarcha resulta útil en lesiones neurológicas unilaterales, es decir, en la que el animal solo presente lesión en un solo lado de las extremidades. En la prueba de reacción de situación se evalúa las vías aferentes sensitivas ascendentes y vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Al examinar un reflejo espinal se evalúa la integridad del arco reflejo, es decir, vía aferente, segmento medular de integración y vía eferente motora que inerva a un paquete muscular concreto o miótomo. Pero también son chequeadas las vías ascendentes y motoras descendentes que proceden del encéfalo y modulan una respuesta inhibiendo el arco reflejo. Para esta prueba el animal deberá responder a cada estímulo, de lo contrario se sospechará de una lesión neurológica en dichas vías.
El examen de los pares craneales es muy importante, sobre todo cuando se sospecha de lesiones intracraneales. El par craneal 1 o nervio olfatorio se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que detecta a través del sentido del olfato. El par craneal 2 o nervio óptico se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge desde el ojo. El par craneal 3, nervio oculomotor, manda órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. El par craneal 4 o nervio troclear se ocupa del movimiento de los ojos, en concreto le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El par craneal 5 o nervio trigémino tiene funciones tanto como motoras como sensoriales. Manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. El par craneal 6 o nervio abducente está encargado de hacer que el ojo se mueva. Se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. El par craneal 7 o nervio facial se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales, como a las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. El par craneal 8 o nervio vestíbulo-coclear recoge información de la zona auditiva. Par craneal 9, nervio glosofaringio, es un nervio tanto sensitivo como motor y, tal como su nombre lo indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Par craneal 10 o nervio vago lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios, manda fibras del sistema nervioso simpático a vísceras que se encuentran en la zona del abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Par craneal 11 o nervio accesorio se le conoce como nervio espinal, activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que intervienen en el movimiento de la cabeza y de los hombros. Par craneal 12 o nervio hipogloso activa a los músculos de la lengua y participa en la acción de deglución. El nervio óptico lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos con la mirada, mientras que con la respuesta a la amenaza evaluamos el nervio óptico y el nervio facial a la vez. El nervio trigémino lo evaluamos observando la respuesta de los músculos masticatorios del animal. La presencia de nistagmo fisiológico estamos evaluando los pares 3, 4, 6 y 8. Provocando el reflejo de deglución, evaluamos el nervio glosofaringio y nervio vago, los cuales inervan la faringe, laringe, paladar blando, esófago y en el caso del nervio vago, las vísceras torácicas y abdominales.